Advertencia. Las historias de esta temporada abordan situaciones que pueden ser traumáticas o dañinas, especialmente para menores de edad y personas sensibles. No sé por qué elegí hablar justo hoy. Tal vez porque anoche, al cruzar el estacionamiento, vi mi propio reflejo en el vidrio del portón y, por un segundo, me pareció verla detrás de mí, pálida, con la frente apoyada en la madera, como si el tiempo todavía no hubiera aprendido a pasar. No hay cámaras que lo demuestren ni grabaciones que lo prueben. Solo esto que me queda, contar. Y tal vez, con suerte, que alguien escuche. Trabajé de velador en el antiguo internado San Gabriel durante 3 años. A nadie le interesaba demasiado el edificio. El municipio lo adquirió para convertirlo en archivo, pero el proyecto se detuvo entre licitaciones fallidas y cajas apiladas con polvo de otras oficinas. Yo hacía rondas nocturnas, revisaba candados, tomaba nota de filtraciones y me encargaba de que los vagabundos que a veces buscaban techo no se instalaran demasiado. Nada heroico, nada que me preparara para el pasillo norte. El pasillo norte era diferente a los demás. Tenía un techo más bajo, como si el corredor se hubiera encogido con la humedad, y una fila de puertas de madera pintadas de blanco, todas con la misma cerradura oxidada. Los que trabajaron ahí antes decían que esas puertas no daban a habitaciones verdaderas, sino a cuartos de guardado, a capillas pequeñas que ya no se usaban, y a oficinas donde el eco había crecido musgo. Pero una de esas puertas, la tercera desde el patio, contando desde la esquina donde el yeso se desprende, no encajaba del todo. Cerraba sí, pero el marco estaba inclinado, y cuando el viento pasaba por el patio, la hoja se balanceaba 1 milímetro, y se oía un golpe casi educado, como el roce de 2 uñas sobre una mesa. Toc, toc. Mi cuaderno de guardia tiene marcas de esa puerta desde el primer mes. Puerta Pasillo Norte 3, revisar bisagra. Puerta PN3, ruido leve. Puerta PN3, cerradura floja. Si alguien mira las entradas, podrá creer que mi obsesión era técnica. Ojalá. La verdad es que desde la primera noche que la vi sentí algo como un llamado sin voz. No miedo. Curiosidad que duele. Lo normal era hacer la ronda cada hora. A las 2 al volver del patio de servicio, la puerta estaba apenas abierta. No digo entreabierta. Digo abierta lo suficiente para que la línea de sombra pareciera invitar. Gato, pensé. Había gatos. Encendí la linterna y empujé con 2 dedos. El cuarto era estrecho y profundo, con estanterías vacías a los costados y un ventanuco arriba, como de sótano mal puesto. El polvo se arremolinó como si hubiera estado esperando. No había gato. No había nada. Solo un olor leve a ropa guardada y un destello en el suelo, un metal que reflejó la luz un segundo antes de apagarse. Me agaché. Era un broche de cabello, simple, con esmalte descascarado. 2 alas que pretendían ser mariposa. Lo guardé en el bolsillo con naturalidad, como quien recoge una moneda. No supe entonces que ese gesto inaugura una deuda. A los pocos días encontré la puerta cerrada otra vez, como debía estar, pero con marcas frescas en la pintura, como si alguien hubiese apoyado la frente o la palma muchas veces en el mismo punto. Yo no soy quien para creer en reliquias. No colecciono señales, pero me sentí observado, no por cámaras ni por personas, por la propia madera. La cerradura resistía bien. Pasé la llave, probé el picaporte, anoté otra vez en el cuaderno. Puerta PN3, repintar. Y seguí. Esa noche dormí en la caseta entre ronquidos y sobresaltos. Y soñé con un pasillo menos largo donde todas las puertas daban a la misma habitación. La segunda aparición del broche fue semanas después. Estaba yo en el depósito revisando cajas con papeles viejos del juzgado cuando, al abrir una carpeta, cayó al piso el mismo broche, las alas de esmalte, descascaradas de la misma forma, como si hubieran viajado en el tiempo para ensuciar mi presente. Juraría que lo había guardado en mi mochila y que mi mochila estaba en la caseta. Así que recogí el broche y lo metí en un cajón, no por miedo, sino por esa superstición que nos queda incluso a los que creemos no creer. Cerré con llave y seguí. A la madrugada, antes de entregar el turno, fui al pasillo norte, no sé por qué, y la puerta estaba otra vez abierta 1 milímetro exacto. No hubo viento, no hubo gatos, no hubo nadie. Apoyé la frente en la madera y sentí el frío como si la puerta en realidad fuera otra cosa. El marco de un espejo que devuelve lo que todavía no pasó. La empujé. Dentro al principio nada. Después, en la estantería del fondo, vi algo que no recordaba. Una carpeta de tapas verdes, sin rótulo. La tomé, estaba vacía,
Cuando la bajé, sentí un tirón en el bolsillo de la camisa. El broche, que no había guardado ahí, me raspó el pecho. Se cayó. Rebotó en el suelo 2 veces y se quedó quieto como si hubiese llegado por fin a su sitio. ¿Hola? Dije como si eso sirviera de algo. Lo dije porque me escuchaban. No hay grandes puntos de giro en la vida real, solo pequeñas decisiones acumuladas. Empecé a tomar la costumbre tonta de pasar por el pasillo norte al final de cada ronda, como si fuera un modo de decir aquí estoy. No empujaba siempre la puerta, pero me acostumbré al gesto de apoyar la palma en la pintura y sentir las marcas antiguas bajo la yema de los dedos, como si estuviera leyendo Braille sin saber el idioma. En mi casa, por entonces, ya no nos hablábamos mucho. El matrimonio es otro corredor con puertas, todas cerradas, y uno se olvida de cuál fue la suya. Me resultaba más fácil tocar una madera que tocar a mi esposa. Una noche de lluvia, del tipo que levanta olor a monedas viejas, escuché pasos en el pasillo norte que no eran míos. En un edificio vacío, los sonidos no se confunden. El agua golpeaba los vitrales, sí, pero los pasos tenían ritmo de persona cansada. Arrastre, pausa, arrastre, pausa. Fui hacia allá con la linterna levantada. El pasillo estaba oscuro salvo por una luz de emergencia que parpadeaba como un párpado. Vi un rastro húmedo en el piso, el dibujo imperfecto de unos pies descalzos. No tengo héroes adentro, pero tampoco tengo sentido del espectáculo. No grité, seguí el rastro. Se detuvo justo delante de la puerta PN3. Buenas noches, dije, la frase más inútil del mundo. El aire tenía ese olor que solo aparece cuando alguien estuvo llorando y uno llega tarde. Empujé. Mi mano tembló, y no por lo que imaginan. Temblores me dan cuando abro las boletas de la luz. Con esto, en cambio, sentí una especie de alivio. Me pareció, lo juro, que alguien exhalaba del otro lado, como si la madera hubiera estado conteniendo una respiración demasiado tiempo. Adentro, la luz de la linterna encontró polvo, estantes, grietas, la carpeta verde y el contorno de una figura pegada a la pared, cabeza inclinada, cabello lacio pegado a la frente. Era una ilusión, la sombra de la estantería. Pero el cerebro hace su trabajo aunque uno no le dé permiso. El corazón cambió de paso, como si una batuta invisible hubiese golpeado el atril. «Perdón», dije, y no supe a quién. Fui retrocediendo, porque la linterna pareciera quitarme fuerza en lugar de dármela. Y cuando el haz de luz se movió, por un instante, vi algo brillar en el suelo a la altura de mis pies. El broche, otra vez el broche, no en mi bolsillo, no en el cajón del depósito, no donde lo había dejado la última vez, en el suelo de ese cuarto. Lo tomé y la sensación fue como tomar la mano de un niño que se suelta demasiado fácil. Aquella semana me enteré, por Rubén, un municipal con más años de oficio que ganas de vivir, que en el internado había habido, décadas atrás, un ala para las internas difíciles. Ese eufemismo gordo que se usa para no decir las pobres, las sin familia, las que molestaban. En ese pasillo las dejaban, me dijo señalando el norte. Las que lloraban de noche, las que no se adaptaban, las que hablaban solas, las que tenían hijos. ¿Hijos?, pregunté. ¿En un internado? Rubén se encogió. Cosas de curas. Y cerró la conversación con un ya no es asunto nuestro. No me propuse investigar. Ni a héroe llego ni a periodista. Pero los hechos me fueron empujando. El broche empezó a aparecer en lugares cada vez más extraños. Adentro de mi termo, bajo mi gorra, en el bolsillo de la camisa recién lavada. A veces tenía polvo, como si hubiese dormido en el cuarto. Otras estaba tibio. Empecé a hablarle. Sí, sentado en la caseta de madrugada, con el olor a café rancio pegado a las paredes, le decía cosas como, estoy aquí, y si necesitas algo, toca la puerta. Promesas idiotas que uno hace cuando está solo. La noche que la vi no puedo dar pruebas. Puedo contarla con detalle, eso sí. Y ustedes harán con eso lo que quieran. Eran casi las 3. Llueve siempre que algo pasa. Aunque no es el cielo el que decide, es la memoria. Yo caminaba por el corredor con esa lentitud del que quiere llegar tarde. Algo en mis hombros me pedía que demorara. La luz de emergencia del pasillo norte estaba apagada. No parpadeaba. Y la oscuridad tenía el grosor de una manta húmeda. Toqué la pared a la altura de la puerta PN3 y buscaba el marco cuando sentí la presión ligera, mínima, de otra mano sobre la madera, justo del otro lado, en el mismo punto. Es la certeza más nítida que he tenido en mi vida. Alguien, con la palma abierta, estaba ahí. No era viento ni ilusión, era temperatura, un frío vivo, como si el cuerpo del otro tuviera el sol en negativo. No abrí, no pude. Dije, ya voy, en voz tan baja que no era voz,
y esa presión al otro lado se retiró como si hubiera entendido. Esperé. La distancia entre dos respiraciones. Las bisagras, que yo mismo había aceitado, no chirriaron. La hoja se abrió un palmo. Yo sostuve la linterna con la boca, porque no me alcanzaban las manos para sostenerme a mí, y en el reflejo embarrado de la luz vi primero el cabello oscuro, pegado, como si estuviera empapada desde adentro. Después vi la frente. Después los ojos, pero no como espejos, sino como pozos. No digo que brillaran. No mienten. Eran mates, fijos, y esa fijeza no era indiferencia, sino una forma rara de pedir permiso. No era indiferencia, sino una forma rara de pedir permiso. Perdón, dije, y no supe a quién. Fui retrocediendo, porque la linterna pareciera quitarme fuerza en lugar de dármela. Y cuando el haz de luz se movió, por un instante, vi algo brillar en el suelo a la altura de mis pies. El broche. Otra vez el broche. No en mi bolsillo, no en el cajón del depósito, no donde lo había dejado la última vez, en el suelo de ese cuarto. Lo tomé y la sensación fue como tomar la mano de un niño que se suelta demasiado fácil. Aquella semana me enteré. Por Rubén, un municipal con más años de oficio que ganas de vivir, que en el internado había habido, décadas atrás, un ala para las internas difíciles. Ese eufemismo gordo que se usa para no decir las pobres, las sin familia, las que molestaban. En ese pasillo las dejaban, me dijo señalando el norte, las que lloraban de noche, las que no se adaptaban, las que hablaban solas, las que tenían hijos. ¿Hijos? Pregunté. ¿En un internado? Rubén se encogió. Cosas de curas. Y cerró la conversación con un ya no es asunto nuestro. No me propuse investigar. Ni a héroe llego ni a periodista, pero los hechos me fueron empujando. El broche empezó a aparecer en lugares cada vez más extraños. Adentro de mi termo, bajo mi gorra, en el bolsillo de la camisa recién lavada. A veces tenía polvo, como si hubiese dormido en el cuarto. Otras estaba tibio. Empecé a hablarle. Sí. Sentado en la caseta, de madrugada, con el olor a café rancio pegado a las paredes, le decía cosas como, estoy aquí, y, si necesitas algo, toca la puerta. Promesas idiotas que uno hace cuando está solo. La noche que la vi no puedo dar pruebas. Puedo contarla con detalle. Eso sí, y ustedes harán con eso lo que quieran. Eran casi las 3. Llueve siempre que algo pasa, aunque no es el cielo el que decide, es la memoria. Yo caminaba por el corredor con esa lentitud del que quiere llegar tarde. Algo en mis hombros me pedía que demorara. La luz de emergencia del pasillo norte estaba apagada. No parpadeaba, y la oscuridad tenía el grosor de una manta húmeda. Toqué la pared a la altura de la puerta PN3 y buscaba el marco cuando sentí la presión ligera, mínima, de otra mano sobre la madera, justo del otro lado, en el mismo punto. Es la certeza más nítida que he tenido en mi vida. Alguien con la palma abierta estaba ahí. No era viento ni ilusión, era temperatura, un frío vivo, como si el cuerpo del otro tuviera el sol en negativo. No abrí, no pude. Dije, ya voy, en voz tan baja que no era voz, y esa presión al otro lado se retiró como si hubiera entendido. Esperé. La distancia entre dos respiraciones. Las bisagras, que yo mismo había aceitado, no chirriaron. La hoja se abrió un palmo. Yo sostuve la linterna con la boca, porque no me alcanzaban las manos para sostenerme a mí, y en el reflejo embarrado de la luz vi primero el cabello oscuro, pegado, como si estuviera empapada desde adentro. Después vi la frente, después los ojos, pero no como espejos, sino como pozos. No digo que brillaran, no mienten, eran mates, fijos, y esa fijeza no era indiferencia, sino una forma rara de pedir permiso. No puedo, dije. Ella inclinó la cabeza como si aceptara la disculpa de un niño. No había gestos rencorosos. Había, me dio la impresión, prisa. La prisa de quien llega tarde a su propia vida. Y entonces vi lo que sostenía. El broche. Lo levantó apenas a la altura del pecho, lo suficiente para que el esmalte descascarado hiciera de lámpara triste, y sentí, como una palabra que no pasa por la garganta, la idea completa. Devuélvelo. ¿A dónde? Pregunté, idiota, y ella hizo el gesto más pequeño del mundo. Movió la mirada 1 centímetro hacia el interior del cuarto. Me aparté. Entré. El cuarto, lo dije, era estrecho y profundo. Al fondo, detrás de las estanterías, había una pared doble, madera sobre madera. Pasé la mano, palpé. Una tabla cedió con facilidad. La pintura estaba reseca, la clavija floja. Me devolvió el olor de algo que no es muerte, pero que no es vida. Ahí, en un hueco sin gloria, encontré una caja de lata. Pesaba poco. La abrí sin teatralidad.
La caja no puso resistencia. Adentro había cosas pequeñas. Un pañuelo con iniciales bordadas, un pedacito de papel con un dibujo de flores, una medalla de una virgen oscura y un mechón de pelo atado con hilo. Las alas de esmalte del broche encajaron en ese conjunto como si volvieran a una frase interrumpida. Esto era tuyo, susurré. No dijo nada porque no tenía de qué llenar esa nada. Pero la sala cambió de tamaño, o yo cambié, y el pasillo de atrás dejó de ser pasillo para volver a ser habitación. Me sentí robándole un mundo a alguien, y a la vez devolviéndoselo. La caja de lata, con sus objetos, tenía la densidad de una casa. Devuélvelo, había dicho. Y yo entendí que no era a mí a quien me hablaba. ¿A quién entonces? Volví a sacar la tabla y detrás de la pared, sobre otro madero, vi marcas. Pequeñas rayas, como las que hacen los niños para marcar los días. Conté. Después volví a contar. No sé si importan los números. Importa que en una esquina, casi borradas, había letras ML o MIA o quizá MIA. No pude leerlo. Se me nublaba la linterna o los ojos. Dejé la caja en su hueco. Volví a colocar la tabla. Me giré. Ella ya no estaba en el cuarto. La puerta sí, abierta lo justo para que yo pasara. En el pasillo, el aire se había templado, como si alguien hubiese corrido una cortina. Sentí un cansancio tan antiguo que me pesaron las rodillas. Cerré la puerta con llave. Toqué la madera con 2 dedos, como quien bendice una herida, y bajé la mano. Amaneció con un color indeciso. Fui a la caseta. Puse el broche en la mesa. No sé por qué me lo había traído. Tenía que devolverlo. Ese día Rubén me contó, a su manera, lo demás. Que en los años 70 hubo una muchacha, no supo el nombre, que perdió la tutela. Que un juez firmó papeles, que el internado la tomó como servicio y que nació un bebé que no figuró en ningún libro. Un rumor enorme mal envuelto. El ala de internas difíciles, dijo y levantó las cejas. El norte. Ya no preguntes. No pregunté. Pero esa noche, con la ciudad haciendo ruido de ollas y motos, volví al pasillo norte con un sobresalto manso, como el de quien entra a un templo sin saber rezar. Llevaba la caja. No sé en qué momento la había guardado conmigo. Tal vez no la guardé nunca y la caja me guardó a mí. La puse otra vez detrás de la tabla. Dejé el broche adentro. Al cerrar, algo se alivió en la madera. Un suspiro al revés. Perdón por tardar, dije. Lloré sin escándalo. Llorar no cambia nada, pero cambia a quien llora. Después de eso, las noches fueron otras. No hubo más pasos descalzos. No apareció el broche donde no debía. La puerta PN3 se quedó tranquila, cerrada, con su golpe de viento cada tanto, pero sin insistencia. Yo hacía mis rondas como un hombre honesto, sin historias para contarse a sí mismo, y empecé a dormir con el tipo de sueño que deja marcas de almohada en la cara. En mi casa, todavía no nos hablábamos, pero aprendí a cocinar arroz sin que se me pegara. Son pequeñas victorias las que te sostienen. Entonces llegó el cierre. El municipio por fin vino con sus papeles y su prisa. Decidieron tapiar el pasillo norte por seguridad hasta que se hicieran obras. Un albañil joven, con los ojos llenos de mundo, levantó ladrillos delante de las primeras puertas, incluyendo la PN3. Yo había pedido, con la timidez de quien no sabe explicarse, que no tocaran esa. Protocolo, me dijeron. Luego se reabre. Y el joven, manos rápidas, fue cortando la luz con cemento como si estuviera borrando una palabra que nadie debía leer. Yo me quedé mirando algo parecido a un funeral sin cuerpo. Esa noche me llevé la llave de la PN3 en el bolsillo. No por olvido, por miedo. El tipo de miedo que uno siente cuando sabe que ha dejado algo bien y lo van a desordenar otros. La llave pesaba como una triste medalla. La puse sobre la mesa de la caseta. Le di vueltas con el índice, como si fuera una moneda del destino. No imaginé que alguien más la estaba mirando. La última vez fue hace 3 noches. Yo ya no trabajo allí. Recortaron turnos. Pero a veces paso por la vereda. El albañil había terminado su pared. El pasillo norte, desde la entrada, parecía un dibujo sin punto de fuga. Me apoyé en la reja y dejé que la memoria hiciera su trabajo, que es peor que cualquier fantasma. El guardia nuevo me vio y me saludó con una mano al aire. A los 10 pasos se detuvo, sacó algo del bolsillo y me llamó. Esto estaba en la caseta, ¿es tuyo? Era la llave, la mía. Quise decir que no, que se la quedara, que ya no me pertenecía nada ahí. Pero cuando la tomé sentí un frío suave que reconocí como se reconoce la voz de alguien al teléfono. Me di vuelta. La fachada del internado, con sus vitrales y su desgaste, tenía la dignidad triste de los edificios que ya cumplieron todo lo que debían. No vi nada extraordinario. No hubo figuras en las ventanas ni manos en los marcos. Hubo, eso sí,
Esa presión mínima en la palma, como cuando alguien te pasa un papelito sin que los demás lo noten. Abrí la mano. No había papel. Había una intención, una línea que iba desde mi piel hacia adentro. No abras, sentí. No desarmes lo que costó tanto armar. Guardé la llave. La tengo aquí mientras hablo. Podría tirarla a un desagüe y el mundo seguiría girando. Podría entregarla al guardia y pedirle que la archive. Podría llevarla al municipio y escribir una carta. Podría fingir que todo fue una serie de coincidencias, porque las coincidencias son mejores para conversar. Pero estoy cansado de fugarme por caminos inteligentes. Prefiero decirlo como es. Hay alguien que espera del otro lado de una puerta que ya no existe. No me pide que la abra. Me pide que no la abra. No busca salir. Pide que no la vuelvan a encerrar mal. No busca salir. Pide que no la vuelvan a encerrar mal. No sé si mañana levantarán la pared para empezar las obras. No sé si detrás encontrarán la tabla, la caja, el mechón, la medalla, el pañuelo y el dibujo de flores. No sé si el cemento respeta la memoria o la tritura. Sí sé que desde que devolví el broche al lugar de donde nunca debió salir, duermo mejor. Y que cuando la ciudad calla y queda ese zumbido leve, como de nevera vieja, yo oigo otra cosa. No un llanto, no un reproche, no un llamado. Oigo el sonido que hace alguien cuando por fin deja de arrastrar sus pies descalzos por un corredor sin fin. A veces me pregunto si todo esto fue mi modo de inventarme una historia distinta a la mía. Si la muchacha existió o si la fabriqué con mi soledad. Pero entonces, cada tanto, en el bolsillo de una campera o en el fondo de una taza, encuentro un brillo leve, un esmalte viejo, una mariposa sin vuelo que no me pertenece. No la guardo, no la tiro, la dejo donde está, aceptando que hay objetos que no se parecen a nadie y sin embargo, son de alguien por completo. No espero perdón ni aplausos. Solo quería dejar esto dicho, que hay puertas que no deben abrirse ni cerrarse, sino cuidarse. Que a veces, la única forma de ayudar a los muertos es devolverles sus cosas y no robarles el silencio que se han ganado. Y que si alguna vez pasan de noche por un edificio viejo y escuchan un golpecito suave, no crean que los llaman a ustedes. No crean que todo lo que suena es una invitación. Puede ser simplemente el tiempo acomodándose por dentro de una madera. Con esto termino. Afuera, la tarde ya no se decide entre quedarse y caer. Yo también estoy entre dos lados. Pero voy a hacer caso por una vez. No voy a abrir. Voy a quedarme aquí, con la llave caliente en la mano como si fuera un corazón chiquito. Y si mañana levantan la pared, que sea sin mí. Porque cerraron el edificio. Yo aún la escucho.